Bueno, hola, buenas noches a todos en Colombia y en Argentina. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí con un poco de frío. ¿Cómo está La Pampa? Aquí también estamos en temporada de frío y bueno, ayer llovió durante 3 días y nada, ahora recién ayer salió el sol, así que estamos, Bueno, estamos, estamos ahí. Sí, sí. estás bien al sur. Bien, estamos en lo que es geográficamente el país, Argentina, y estamos en el centro. Nuestra provincia es una de las últimas provincias que se hicieron como tal, como provincias, casi una de las la anteúltima. Y nosotros decimos que se hizo con lo que le sobró a las otras provincias, somos como el patio. Somos muy pocos habitantes, hay mucha pampa, somos la puerta de la Patagonia y hay mucha extensión. Nosotros decimos que es la tierra del horizonte sin fin. Sí, que nosotros en algún momento hablábamos que es como nuestros llanos orientales, que son eh, un mar verde. Tal cual, tal cual. Bueno, no, pues le doy la bienvenida a todos los que ya nos están empezando a ver. Fabián, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro café virtual, que lo pasamos un poquito más tarde, lo cambiamos de día y bueno, esto básicamente es tomarnos un café los dos aquí desde Bien. la distancia. Yo estoy Y con la infusión muy argentina, el mate. Así que aquí, definitivamente estamos cada uno con su más típica bebida. tal cual, tal cual. Entonces, tengo que ir a tomar mate y acá también te esperamos Bárbaro, para tomarte bárbaro, un por increíble supuesto. café colombiano. Bueno, Fabián, nosotros pues siempre me gusta empezar contando un poco la historia de cómo nos conocimos y pues nos conocimos hace poco con todo esto de la virtualidad y nos presentó una alumna tuya, ¿no? Cristina. Cristina, que de Alemania andaba por aquí, por Argentina, y pasó por el campo a tomar el curso de Doma Integral. Sí, Cristina yo la conozco por varias cosas, también estuvo acá con nosotros en Caballos Formadores, súper amante de los caballos y tendré que invitarlo algún día porque es una chica muy especial y bueno, terminamos conociéndonos por otros espacios como el Wine and World, eh, pero pues fue puras casualidades de la vida y como yo digo, no son casualidades, sino causalidades de la vida. Entonces esa causalidad nos tiene a nosotros dos aquí, ya estuve en tu muro, así que bienvenido al nuestro en Caballos Formadores. Bueno, Fabián, cuéntanos que ya llegó Carlos. Vamos a estar muy pendientes de los comentarios para si tienen preguntas, si quieren compartir más cosas con nosotros. Mm, Fabián, yo quiero que nos cuentes un poquito tu historia que me parece maravillosa desde todo tu trabajo de la comunicación y esto creo que es como uno de esos pilares principales que hay contigo. Entonces, si nos puedes contar un poquito de tu historia y Mira, cómo llegas a ese pienso caballo que es el que nos tiene hoy acá. mira, yo soy de una provincia que tiene una cultura ecuestre muy fuerte y a contrapelo de todo el mundo, yo no soy un hombre de a caballo que nací de a caballo, ¿no? Hecho, eh, en nuestra generación es muy común aquí en La Pampa que de chico todos tuvimos la oportunidad de tener un caballo o de ir a andar a caballo, es decir, el caballo es como, nada, como algo muy habitual, fue algo muy habitual en nuestra cultura aquí en la provincia de La Pampa. Pero yo digo que fui un bicho destinado para la comunicación y en algún momento siempre tuve herramientas para, para comunicarlo. En algún momento fueron los discos, fui mucho tiempo de jockey en mi juventud, hasta, hasta grande ya. Estoy muy ligado a la música como melómano también.
Luego fue la publicidad, aquí regional, que escribía mucha publicidad. Luego estudié locución y me recibí como locutor nacional aquí en nuestro país. Tú tienes, para hacer comerciales, tienes que tener un carnet habilitante, es ley nacional. Y fueron 3 años de estudio, me recibí, me volví, no quería saber nada con la locución, verdaderamente no quería saber absolutamente nada. Cuando terminé me vine a La Pampa y volví a trabajar con los discos, a poner música en discotecas. Y por una cosa fortuita aparezco nuevamente en Buenos Aires, un día dando un casting para una radio en el año 94 e inmediatamente surgió la posibilidad de instalarme en Buenos Aires, lo hice sin pensar mucho y tal vez la edad también daba como para ser un poco más arriesgado. Y trabajé en radios en Buenos Aires un año, menos de un año, y empecé a incursionar en la publicidad y fui durante muchos años voiceover para, para Buenos Aires, para agencias, para Latinoamérica. Hice trabajos, nada, me encantaba la publicidad, me divertía mucho. Y de hecho, nada, he tenido, es decir, la locución a mí me dio mucho más de lo que yo esperaba. De premios, no sé, lápiz de oro, un león de plata en el Festival de Cannes, no sé, muchas cosas, ¿no? Que me dio la posibilidad de esta profesión de la locución. Y el trabajo que yo hacía en locución era, en ese momento no existía la posibilidad esta de la conectividad de poder hacerlo de tu casa, así que era ir y hacer unas tomas y para quien no sabe, cuando vas a grabar un comercial, eh, es como una escena de cine, donde tienes un director, un productor, alguien que te guía, que te dirige, un director de audio, un director de escena, son como 4 o 5 personas que te van dirigiendo. Yo tenía mucho trabajo y imagínate que eran como escenas cortitas de teatro y durante el día yo tenía 6, 7 escenas totalmente distintas de teatro. Y eso me divertía mucho, me cultivaba mucho la ductilidad como locutor, me obligaba a ser un poco más, cada vez más histriónico y cada vez me divertía más. Y siempre uno hace las tomas, o sea, las grabaciones, 3, 4 tomas que hasta 4, 5, 10 o 15, hasta que el cliente dice, es esta. Y luego, generalmente en nuestro rubro decimos, bueno, déjame que yo te dejo una toma mía como a mí me parece. Y siempre queda bien. Y siempre que yo me iba, quedaba, como decimos nosotros, muy arriba, muy manija, y digo, ya y me faltó, yo tendría que haberle hecho, y me he vuelto, luego de haberme subido a mi auto, de volverme al estudio y decir, che, te voy a hacer 2 tomas más. Entonces me dice, ¿estás loco? Sí. Entonces me gustaba, y yo dije, el día que esto no me pase más, no trabajo más de esto. Y un día me empezó a pasar y me lo empecé a replantear y no duró mucho el planteo porque decidí de un día para el otro dejar Buenos Aires y me vine a La Pampa. Pero corté todo, yo es decir, tenía una cartera de clientes importante, te estoy hablando de 40, 50 clientes, no sé, que entre esos bancos internacionales, Coca-Cola, Quilmes, que es una marca de cervezas importante. Bueno, marcas muy interesantes. Me quedo solamente con 3 clientes, me vengo aquí a La Pampa, ya se podía empezar a grabar por internet y me empiezo a conectar con mis raíces, me empiezo a conectar con gente que hablaba de otra cosa, iba a otro ritmo, un modo más slow, yo me empecé a encontrar conmigo mismo y en ese punto apareció el caballo. Mi primera relación con los caballos fue pura y exclusivamente social y cultural, de participar de desfiles, de cabalgatas. Y en algún momento me empecé a replantear el manejo por un par de cosas que me hicieron llamar la atención. Una de ellas fue un amigo que hacía satrería y vino un fin de semana, estuvo con nosotros, fuimos a la finca, a la chacra, le decimos aquí, donde tenían los caballos, y trajimos los caballos, pero no había ningún tipo de maltrato
obvio que uno pudiera ver. Y él me dice, mira, nosotros si hacemos la mitad de lo que le hacen ustedes a los caballos, el pajarito nuestro no lo vemos más, me dice. ¿Cómo? Y me llamó la atención. Luego hubieron un par de sucesos más y a mí lo que más me llamó la atención, que es lo que lleva ahora este pienso caballo, es la lectura de la historia de Alejandro Magno con su bucéfalo, ¿no? Creo que todos conocen más o menos la historia, pero el final de la historia es eh, cuando puede Alejandro Magno tomar a Bucéfalo, que el padre le pregunta cómo lo había hecho, solamente lo corrió de la sombra que lo asustaba, y Filipo, el padre, le dijo, Alejandro, tendrás que buscarte un reino porque el que yo te dejo será muy chico para ti. Y él le respondió, es cuántas cosas nos perdemos en el mundo por no entender cómo piensan los demás. Y yo creo que ese fue como el quiebre para empezar una búsqueda con los caballos. Bueno, yo veía un poco como también en esa historia y ese, bueno, Fabián dice, ya no voy más con esto, me voy a empezar, y viene ya toda esta historia que nos estás contando. Y mientras tú estás hablando, a mí hay una pregunta que me ronda la cabeza y es, bueno, ¿cómo empieza Fabiana a juntar y hacer como a tener ese punto de encuentro de la locución, de la comunicación, de toda esta vida con los caballos? ¿Cuál es ese punto de encuentro? O si al principio no lo tienes claro, o si siempre lo tuviste. No, mira, yo creo que con la locución a mí me fue muy bien porque pude conectar desde las emociones y tuve grandes directores de comerciales que me llevaban a eso, es decir, a sentir lo que estaba diciendo, a sentir lo que estaba proponiendo. Creo que luego cuando encontré con el trabajo con caballos que uno tenía que ser coherente, pensar, sentir y hacer, eh, es pensar, sentir y decir. Entonces, un mensaje puede ser creíble desde la locución, que es desde tu garganta, desde tu voz, que es una herramienta. Siempre va a ser creíble en tanto y en cuanto vos lo creas y quieras empatizar con la persona que se lo quieras decir. Ese es un proceso de trabajo interior, inclusive hasta, si se quiere, de actuación, de acting, donde hay una construcción de un personaje interior. Esa construcción de personaje lo puedes hacer por diferentes caminos que tienen que ver a veces con la técnica, desde el teatro, o simplemente con la intuición. Y con los caballos ha pasado algo similar. Uno puede conectar con caballos siempre y cuando piense, sienta y pueda expresar todo en un mismo eje. Cuando eso sucede, empiezan a fluir cosas. Yo la vez pasada no grabo mucho, no quiero trabajar mucho más de esto, de la locución, porque a mí la locución me ha dado todo y me parece pedirle más sería ya un abuso de mi parte, la verdad. Ya está. Pero me gusta leer o grabar cosas para mí y la verdad cuando hay textos que me gustan mucho me los grabo y los tengo. La vez pasada hay un video que se viralizó que es de una escritora de aquí, de una psicopedagoga que se llama Marcela Yus, y escribió un texto que se llama La Ramos, que habla del bullying, una chica que sufre bullying, y cómo está parada la educación aquí en Argentina frente a esos procesos. Y la verdad, cuando yo lo leí, me imaginé y me vi muchos amigos míos que han sufrido y hijos de amigos de matrimonios que han sufrido esa. Entonces grabo eso y hago lo que siento. Y con los caballos también. Con los caballos, en realidad, yo digo, mi vida yo la muevo por donde muevo las tripas, ¿no? No consigo la vida sin pasión. Así que es eso. En ese punto confluyen también. Muchas gracias. Y yo ahí quiero sacar una palabra que dijiste y es coherencia. Mm, en el trabajo nuestro también y como en estos 10 principios de vivir lo más natural posible, que es nuestra filosofía. Hay uno que es
ser coherentes entre lo que, lo que sentimos, pensamos y hacemos. Y esa coherencia pues es realmente clave, creo yo, a la hora de comunicarnos también, no solamente con los caballos, sino con las personas. Y, o sea, y esos mensajes tan claros que también tú das, hay varias frases que me parecen súper interesantes y por acá vamos a poner uno, y es que la libertad nace en uno. Y cuando tú nos estás contando la historia y como dices, no, yo ya no le pido más a la locución, yo siento que eso es libertad, ¿sí? Entonces, yo, aquí también, como con los procesos de los chicos, que también en algún momento hablábamos de cómo, de todos los procesos educativos, y me parecería también muy interesante que ahora lleguemos como a ese tema. Eh, acá nosotros le decimos a ellos la libertad y tener procesos de libertad necesitan muchísima responsabilidad de nuestra parte. Siento que cuando decidimos salirnos como de todos los moldes, empieza a ser un proceso de mucha responsabilidad con el entorno, con los otros y sobre todo con uno mismo. ¿Cómo también es esa frase y tú cómo es este tema de la libertad, Fabián? Mira, yo creo que esto nace cuando, yo lo pensé cuando realmente dejé Buenos Aires. Yo digo que sufrí un ataque de cementofobia. Yo a Buenos Aires no volví como por 7, 8 años, ya no volví más. Estaba feliz aquí. Y yo digo que uno está donde quiere, como quiere y cuando quiere, y con quien quiere. Eso me parece que es nosotros venimos a este mundo, nada, así, sin nada. Y todo lo demás es excusa. Y así como los hombres, esta especie tiene la facilidad de armar lobbies para generar cosas, muchas veces nos olvidamos de hacer lobby para nosotros mismos, para generar ese campo de poder decidir cómo, con quién y dónde estar. Entonces, yo creo que ese campo de libertad, donde uno puede tomar estas decisiones de los 3 parámetros que te estoy dando, uno los genera, los tiene que ir generando en el transcurso de su vida. Yo, ojo que estoy hablando, hago una autorreferencia porque estoy hablando de lo que a mí me pasa. Entonces, yo pude gestionar estas 3 cosas durante un proceso de mi vida, y en este proceso de generar la libertad en uno, de poder gestionar estos 3 puntos, ahí es donde entran los caballos y donde empezaron a transformar mi vida y donde yo pude ver durante un proceso de aprendizaje en la doma de los caballos cómo funcionaba la libertad de los caballos, ¿no? Y cómo funcionaba este concepto de quiero estar donde estoy, con quien quiero, como quiero y donde quiero, ¿no? Y cómo a veces nosotros sin querer coartábamos esa estructura de libertad de los caballos, y cada vez que pasaba eso, que yo veía que los caballos estaban como coartados en su libertad, me veía a mí mismo también, ¿no? Como coartando mi propia decisión que en algún momento tomé de estar donde quiero, como quiero y con quien quiero, ¿no? En este concepto de libertad que yo he tomado, la, la- la premisa es que la libertad, bueno, nace en uno y no tiene que irrumpir ningún, es decir, no le tiene que hacer mal a nadie, ¿ya? Entonces uno hace, mientras uno esté bien, feliz y no jorobe a nadie, con esta libertad uno la puede gestionar desde adentro. Por eso es la libertad nace en uno. Bueno, y me encanta esto que dices de cómo tú mismo tienes ese proceso a través de la doma de transformar tu propia vida. Y sé que eso también es lo que pasa como en los espacios que tú tienes con caballos. Digo espacios porque no hay como un nombre exacto para esto, pero es todo este proceso que hay de libertad interna al encontrarse también con los caballos. Yo creo que todos los que hemos tenido contacto con ellos tenemos esa sensación. Yo recuerdo mucho siempre en el llano, en Casanaria, hace no mucho,
que son manadas de caballos salvajes, donde está pues, una de nuestras sedes. Un potro que nunca lo han tocado, que llega, que estamos en el mismo espacio y no me sentía capaz de, o sea, no quería ponerle un dedo encima, para mí era completamente difícil, o sea, y de hecho no lo hice en ningún momento, fue como, bueno, ya ustedes, porque como cortar eso cuando ya estaba conmigo en el mismo espacio, cuando estábamos sincronizados, cuando ya había una relación, yo para qué quería ir más allá o para qué quería como cortar esa libertad, es una sensación que realmente eh, o sea, no se siente tan fácilmente porque no tenemos la oportunidad de tener caballos que no han sido tocados nunca o esto tan seguido. ¿Y cómo es ese proceso que tú vives ahí y tú cómo va la gente también, cómo van tus pasantes, cómo vas tú dentro de ese proceso y cómo es ese tema interno que también se da en esa relación? Mira, el proceso, el primer proceso, en este proceso de Doma yo aprendí a ir a buscar el origen de las cosas, de la relación. Los que quieren proponer una relación con otra especie somos nosotros los humanos. ¿Ya? Ese es el origen. Nosotros somos los que queremos. Si nosotros dejamos los caballos sueltos en el campo y tranquilos, ellos no es que vienen a buscarnos, che, no me subí al carro un día porque tengo ganas de ir a jugar al polo. Es decir, nosotros los humanos somos los que queremos interactuar con ellos. Desde ese punto, hay dos cosas que yo fui transformando y viendo en este proceso de trabajo con caballos. Una es que primero tenía que entender cómo funcionaban ellos o cómo era su lenguaje o mínimamente nada, algo. Porque el ejemplo que yo siempre voy, si yo no sé hablar alemán, pero si voy a Alemania un día voy a tener que saber decir buen día, buenas tardes en alemán, pedir un café, algo. Y también, si yo no sé ese idioma o no sé comunicarme en alemán, si yo hago una seña muy argenta y no me entienden y me enojo y le pego, que es lo que yo veía que pasaba, esto no iba a funcionar. Y la otra pata de esta historia es, mira, si el que quiere relacionarse con otra especie es el caballo, primero, básicamente hay que trabajar con el nieto, con la gente, con el humano que va a trabajar con ese caballo. ¿Sabes? Entonces me parece que el origen es trabajar con el humano y convertir al humano en el dueño que te imaginas, en el mejor dueño que te imagines que tu caballo debería tener, ¿no? Por eso yo digo, convertite en el mejor amigo que tu caballo quiere tener, no que es el que vos querés tener. Entonces hay un trabajo personal, un desarrollo personal. Primero, en nuestra cultura, vos me hablabas de decir, yo llegué ahí a tocarlo y no llegué y ¿para qué quería tocarlo? Eso tiene para mí una connotación hermosa, más en este tiempo con el empoderamiento de la mujer, y que ahora es mucho más visible, eh, desarmando estructuras, desarmando axiomas ya como repetidos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, los hombres del género varón, tuvimos que desarmar una mochila y estamos desarmando una mochila cultural de años y de siglos, donde el hombre siempre tuvo que demostrar su virilidad y arriba de un caballo, ¿no? Y a fuerza de testosterona. Y la mujer no tuvo esa mochila. Y hablando la vez pasada con un amigo por este tema, que la mujer es psicóloga, me dice, mira, durante los siglos, durante siempre el hombre, varón tuvo que, su poder estuvo muy relacionado, no a la violencia, pero sí al golpe, a la fuerza. El poder del hombre varón estuvo ahí, estuvo centrado, focalizado ahí. Y el poder de la mujer siempre estuvo, por otro lado, más en el punto de la seducción. Entonces, en este desarme
cultural, fui encontrando mi lado más femenino y mi lado más sensible y empezar a replantear muchas cosas que la teníamos como incorporadas como, como algo del sentido común, ¿no? Yo siempre digo, mira, el sentido común cuando yo era chico me hizo creer que la ballena era un pescado y no era así, ¿no? Y no, no. Y ahora, no sé, hace poco también yo tengo una hija de 30 años y sabemos hablar de este tema y hablamos mira, me dicen, hay una frase muy hecha que dicen, mira, los extremos son malos. Y un día yo me lo replanteé en esto de los caballos, mirando cómo funcionaban los caballos. Y digo, yo no creo que sean tan malos los extremos. Los extremos traccionan. No estoy de acuerdo yo con los extremos. Yo no me pondría en un punto extremista, más a esta edad. Tal vez a los 17, 18, donde tenía muchas más revoluciones planteadas en mi cabeza, lo hubiese hecho. Pero mira, los extremos traccionan. No van a quedar los extremistas, pero son los que van a traccionar en algún momento un pensamiento que estaba en una meseta. Yo lo pongo en ejemplo esto con el liderazgo o con el trabajo con personas. Mira, tú vas a, a una fiesta, a un baile, no baila nadie y en un momento sale uno a bailar muy descontrolado y todos lo miran como diciendo, gente tiene ganas de bailar pero todavía no se anima. Está como ahí a punto de salir a bailar. Y aparece el amigo de este y salió a bailar es decir, con una energía un poquito más baja, y ahí, cuando salió el segundo, empezaron a salir todos. A veces es el segundo el que tracciona, el que mueve. El extremo, el loco, el zafado, el payaso, por ahí no choca, no da. Pero es necesario a veces para que el segundo lo apoye y todos entremos en esa línea del segundo, de la segunda línea, para que haya traccionado. Por eso digo, es un tiempo donde nos replanteamos todo, donde replanteamos desde nuestra relación con los caballos, desde nuestra posición como especie y cómo vamos transformando todo este flujo de información y de cambios de paradigmas. Esto que dices de los extremos me pone a pensar un montón de cosas. Y pues ahorita hay toda una teoría que es como el comportamiento de rebaño. Y es que, sí, cuando una persona mira algo, llega a la segunda, ya la tercera, ya la quinta, ya todo el mundo quiere ver lo mismo. ¿Sí? Entonces, claro, si queremos también como generar otras dinámicas realmente alrededor, digamos que en nuestro caso también del caballo, tal vez está bien como ir a esos extremos. Y también me gustaría volver un poco como a este rol de la mujer que tú planteas. Nunca me imaginé que llegara a este tema, pero me parece supremamente importante. Yo teóricamente, porque no lo tengo tan confirmado, estoy convencida que las primeras que adiestraron caballos fueron las mujeres y los niños, que eran las que estaban ya un poco más en los asentamientos, cuando ya el ser humano deja de ser nómada. Y también estoy convencida que el primero que adiestraron fue un burro y no un caballo, porque los burros son más tercos y se acercan más fácilmente, ellos no huyen como los caballos. Y ahorita recordando a Lucy Riz, que es una de nuestras maestras, ella decía, las mujeres tenemos mucha más sensibilidad porque nosotras sí sabemos lo que es ser violadas. ¿Sí? Suena bastante fuerte y es realmente una frase bastante fuerte, pero es cierto. Y realmente si uno llega a plantearse esa relación con el caballo desde ese lugar de romper y de ir a la fuerza, pues es casi que esta violación y yo no quiero que esto suceda. Yo muchas veces cuando estoy conversando con las personas o estamos como en actividades, a los hombres les suelo decir mucho que es que quiero tener una mejor relación con una potranca o es que mi caballo no se acerca. Y yo le digo, bueno, vaya y hágalo como si estuviera conquistando a una chica.
y verás, y me cuentas si su relación y si todo lo que está sucediendo cambia. Y si no cambia, pues replantéese cómo está usted conquistando a las chicas. Tal cual. Porque definitivamente hay algo que no está ahí. Y también históricamente las mujeres, como en este tema, o sea, no sé si aplomar un caballo, eh, lo ven a uno de mujer, y esto es algo que me pasa a mí. Creo que se cortó. ¿Estás ahí? Se me fue por un segundo, pero ya volví. Ya está. Me estabas diciendo de Entonces, las mujeres. entonces que digo que cuando de pronto lo ven a uno plomando un caballo, o lo ven debajo de un caballo, como que todos los hombres se asombran porque es históricamente algo para los hombres, ¿sí? Cuando realmente esa disposición de la relación con el caballo, yo siento que las mujeres la tenemos muy, muy adentro, ¿sí? Acá está también Rebeca, que es otra chica, que es tu alumna, que hemos estado trabajando y que yo sé que somos muchas mujeres realmente las que estamos ahí, pero en este tema de la equidad de género, de lo que se nos ha puesto encima, se ha desdibujado mucho el rol. Entonces, es un tema que me parece que está muy lindo Mira, realmente tocarlo. mi utopía era para este año armar un centro de doma integral, pero pura y exclusivamente por domadoras, por mujeres. Yo tengo 7, mira, deben haber pasado más de 300 pasantes en nuestro campo. Y si tú miras el perfil de nuestro pienso caballo, de doma integral, el 70 u 80% son mujeres. Porque yo he planteado la comunicación desde lo que pienso y de lo que siento que tiene que ver con la sensibilidad. Eh, entonces, creo básicamente que la mujer tiene ese grado de sensibilidad y que a los hombres nos cuesta descubrir nuestro lado más femenino. Cuando uno lo descubre, empieza a trabajar y a conectarse con caballos, con personas desde otro lugar y la verdad que yo creo que se van rompiendo moldes. Más con la comunicación que tenga que ver con la sensibilidad, con las emociones. ¿Por qué? Porque en este paradigma, nuevo paradigma, no sé si nuevo, pero es como, nosotros lo vemos nuevo, pero esto se viene gestando desde hace 30, 40 años. Si yo te digo que lo que ha pasado ahora en estos últimos 30, 40 años ha sido mucho más transformador y revelador que lo que ha pasado en los últimos, del 2000, ponte 20 años, de 1990, 100 años para atrás. Lo que ha pasado de 1990 a lo que vivimos ahora ha sido más transformador que todo un siglo anterior, porque ha sido muy, muy veloz. Yo tengo 54 años. Yo vengo de la comunicación de telegrama. Yo cuando estaba enamorado de mi primera esposa, de la madre de mis hijos, yo le mandaba telegramas. Y yo estoy ahora en los 180, en WhatsApp, en 28.000 redes, plataformas. Es muy loco todo lo que nos pasó. Y la, el tema es que se han acortado los códigos, es decir, con menos palabras se dice algo. Y nosotros somos de la escuela donde las oraciones eran all inclusive, digo yo, bien con sujeto, predicado, modificador, decía todo, ¿no? Entonces, hoy con esta historia de poder comunicarnos a través de distintas plataformas como por ejemplo WhatsApp, nuestra comunicación ha perdido lo que nosotros decimos es el punto de las emociones y de la semántica. ¿Ya? Te estaba diciendo que en WhatsApp con esto de WhatsApp hemos perdido ya lo que es la semántica y las emociones. De hecho, yo te aseguro que mandas un mensaje muy corto y para que no se entienda mal o doble uno le agrega el jaja, ¿no? O sea, jaja para que no se entienda mal. Y bueno, y en este punto estamos. Entonces,
Cuando empezamos a descubrir una comunicación con un poco más de sensibilidad, donde estamos conectados con las emociones, creo que estos moldes se van rompiendo. Y uno de los ejes de esta comunicación, para mí hoy en día, son los caballos, ¿no? Porque con los caballos, nosotros cuando estamos con caballos trabajamos, vamos con es decir, nuestro hemisferio izquierdo queda bloqueado. Nuestro hemisferio izquierdo es un poco más verbal que el derecho, y nuestro hemisferio derecho, que es el emocional, eh, es de pocas palabras, pero de mucho gesto. Y le gusta este timing, y esta cadencia, y este silencio si vas a hablar. Como los caballos son no verbales o comunicación, nosotros para trabajar con caballos, inevitablemente empezamos a trabajar mucho más con nuestro hemisferio derecho. Y nuestro hemisferio izquierdo, que es el más racional, el más estructurado, queda como bloqueado, como fuera de lugar. Y empieza a trabajar nuestro hemisferio derecho casi en un 80%. Y habitualmente nosotros, en la vida cotidiana, no estamos acostumbrados a trabajar o estar todo el día conectado con nuestro hemisferio derecho. Y al estar con caballos es lo que sucede. Es cierto, y bueno, esto digamos que tal vez nosotros que trabajamos desde esta parte lo tenemos claro, pero siento que mucha gente y sobre todo muchos hombres no. Y tú dices algo que es listo, a los hombres se les despierta esa sensibilidad y ahí yo me voy un poco a la educación y es a los hombres tampoco les enseñan a ser emocionales y a ser sensibles. Digamos que también hay un montón de tabús alrededor de esto, porque así como para las mujeres hay muchas cosas y hay muchos estigmas y hay muchos temas alrededor, para los hombres también. Sí, usted tiene que ser fuerte, usted no puede mostrar lo que siente, usted, sí, y esa sensibilidad y esa ruptura también que hay ahí en la comunicación y en la educación, sobre todo emocional, de los hombres y hacia las mujeres usted puede ser todo lo emocional y no pasa nada, pero con los hombres no. Y ahí, o sea, esto definitivamente es una perspectiva de género muy profunda que los caballos hoy también nos están mostrando. Y listo, al bloquear como toda esta parte racional que tenemos y que se da en esta relación con el caballo, ¿cómo empieza esto a volverse también un tema de educación? Ahí se cortó, pero ¿cómo? Creo que me querías decir cómo se convierte esto en educación, este tema de dejar de ser tan racionales y volver a ser emocionales. Yo creo que en la educación, mira, justo hoy estaba hablando con un amigo precisamente este tema. Yo creo que la educación, por lo menos aquí en este país, en Argentina, ha quedado atrás la educación. Te estaba diciendo que la educación ha quedado como, no obsoleta, pero, a ver, los planes educativos que tenemos en nuestro país están preparando gente, están diseñados para, por ejemplo, en el secundario, para preparar jóvenes como si salieran en la década del 80, ¿no? Entonces está totalmente desactualizado. ¿Cómo plantear la emoción en la educación? Yo creo que hoy lo hablaba con un amigo. Mira, aquí es muy, muy habitual que si un chico cuando a año y medio, 2 años no habla, eh, se cree que el chico está con problemas, porque no se comunica verbalmente. Yo creo que la educación tendría que apuntar, mira, a que el chico no ver que tenemos una sola forma de comunicarnos, que es solamente la verbal. A veces está bueno que los chicos aprendan a comunicarse no solamente verbalmente, sino a través del cuerpo y a través de las emociones que las puedan expresar. Porque cuando sean grandes y tengan emociones y su cuerpo no esté acostumbrado a desarrollar esa comunicación, a que a través de su cuerpo afloren las emociones, es muy probable que todo eso quede como un caldo adentro que no lo puedan sacar. Entonces yo creo que todo tiene que fluir.
No creo que a los chicos solamente se les tiene que enseñar la educación, desde la educación, la comunicación verbal. Creo que hay matices y hay herramientas para trabajar eso. Una son, para mí, los caballos o los burros en tu caso, la naturaleza, la tierra misma, la verdadera Pachamama. Yo aquí tuve una experiencia con un indio, un cacique que vino una vez a trabajar con caballos y yo le explicaba cómo tomaba conceptos para mi vida, para equilibrar, o por lo menos ser un poco más equilibrado en mi vida y para trabajar las energías desde los caballos, tomando cosas de la manada. Y él me decía, nosotros parecido, pero lo tomamos de la tierra, porque la tierra, la Pachamama, es sabia. Entonces, hay creo que herramientas más allá de la comunicación verbal para trabajar la educación con niños y para desarrollar las emociones desde muy temprana edad. No, y definitivamente una son los caballos y la relación con los caballos. Nosotros, pues para nosotros esto es básico y lo vemos mucho en nuestra escuela Bosque, en Alpaso, que a propósito ahorita estamos haciendo una gran campaña de unir voluntarios alrededor de Latinoamérica con niños que puedan hacer buenas acciones a futuro. ¿Sí? Esto es como ahorita en lo digital. Uh-huh. Y parte de eso también es como recuperar esa sensibilidad que hay no solamente con el caballo, sino en la relación con la naturaleza. Y definitivamente yo estoy convencida también que la educación debe replantearse, ¿sí? Desde ahí, o sea, ahorita no necesitamos más cerebros o más inventores o los mejores en matemáticas, sino tal vez los mejores siendo empáticos. Y también creo que la empatía y ese ponerse en el lugar del otro, o por lo menos saber el otro que está sintiendo, es una de esas habilidades básicas a la hora de relacionarse con los caballos y verlos a ellos como caballos. Sí, yo creo que he estado como conversando bastante eso en estos días y es eh, cómo necesitamos también pensar el caballo, pero como caballo y no quedarnos tanto en esa posición humana, sino permitirles a ellos y lo que hablábamos hace un ratico, mmm, cómo, lo, cómo yo le permito a él ser caballo, yo soy el que entro a querer relacionarme con él, ¿sí? Bueno, no, a estas alturas tal vez uno no sabe si también él con nosotros, pero pues estos son de pronto discusiones más grandes. Eh, y bueno, todas estas relaciones y toda esta empatía que realmente podemos generar, siento que es como el caballo el que nos está llevando y como dice mi padre, al reencuentro de nuestros valores también, ¿sí? Como de pronto devolverse un poco. Y es algo que repito mucho, siento que los seres humanos necesitamos devolvernos a relaciones más simples y más empáticas y tal vez más emocionales también, ¿no? Más sensibles. Ahí estás. Algo se mueve. Mira, yo creo que el tema de las relaciones empáticas es el principio de cualquier tipo de relación. Es como el péndulo que va a sostener una relación, el ser empático. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que las relaciones de a dos, para que sea equilibrada, los dos la tienen que pasar bien. Tienen que estar a gusto. Y el tema de la empatía es que yo entienda qué es lo que te está pasando a vos para yo poder accionar y poder trabajar sobre eso para poder comunicarme con vos. Pero también tiene que existir la vuelta, es decir, que tú me entiendas a mí para entender mis reacciones y para poder entablar esta relación. Con los caballos lo que existe es lo que tú explicabas, yo también lo explico en los cursos, que es, para mí es un juego, verdaderamente es un juego de seducción, porque hay dos caminos.
el camino el camino, a ver, yo es reiterado porque en todas las charlas de mi señora me dice, siempre dice, pero es lo más gráfico que tengo para mostrar lo que te voy a contar. Si yo digo a un fotógrafo, mira, yo quiero la foto bailando con esta mujer, ¿no? Vamos a poner opción 1, yo voy, me pongo a charlar con ella, trato de ser empático, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y empiezo a trabajar sobre eso y a hablar sobre eso, y logramos una buena charla, y le invito a bailar, y viene y baila conmigo. Está bailando conmigo, la foto. Tengo la foto bailando. La opción 2 es la siguiente. Yo voy, hago la misma propuesta, y la mujer me dice que no. Sigo hablando y me dice que no, y me dice, no, correte de acá, y yo me enojo y la agarro de los pelos, me voy y me pongo a bailar a la fuerza, y me saco la foto también. La foto es la misma, el camino es diferente. Y en la doma de caballos, con esta metodología de empatía, de entender al otro, es maravillosa la transformación y es maravilloso el camino, aunque nosotros sepamos cuál es el final del camino. A ver, lo maravilloso es transitarlo, ya sea el proceso de la doma, el proceso de entendimiento, el proceso de las emociones que uno tiene cuando está con caballos o con personas. Ese es el verdadero disfrute de la doma y la verdadera transformación, el poder transitar el camino. Creo que va por ese lado. Me encanta esa frase de transitar el camino, si es más, y es esa analogía. Mira, Que es yo te más o menos pongo la un misma que ejemplo. yo. No sé qué, no importa la religión, pero yo te puedo regalar el Nuevo Testamento, ¿está? La Biblia. Y me dice, no, yo ya sé el final, a Cristo lo mata y después resucita. Bueno, ese es el final, pero el chiste es nada, que lo leas, que transitar el camino, ¿entendés? Ya sé de cuál, yo te puedo regalar el libro La Guerra y la Paz. Y me dice, no, yo ya sé el final. Bueno, está bien, pero el tema, el Principito, no sé, te puedo regalar, pero vos podés saber el final, pero el chiste está en transitar el camino y degustar esa transformación. En lo personal, para mí ha sido maravilloso y sigue siendo maravilloso, y sigo tratando de sacarme mochilas que tengan que ver con mi vida, con los caballos, y los caballos son los que me están sacando y ayudando a sacar estas mochilas. Por eso yo cuando hago las clínicas trato de traspolar, no para hacerlo autorreferencial lo que estoy diciendo, sino para traspolar lo que me ha pasado, lo que sé, y tiene que salir. Lo tengo que contar, lo tengo que decir. Porque en esta historia, y más cuando hay tanto conocimiento dando vuelta, yo creo que uno tiene conocimiento, lo puede asumir, pero lo tenés que sacar. No sé, vendelo, regalalo, contalo, pero uno no se puede quedar con eso adentro, porque cuando el conocimiento se queda adentro, si uno no lo saca, se convierte en ego. Y ese ego te empieza a comer, realmente te empieza a doler la panza, a molestar adentro, te hace un hombre, una persona resentida, te hace una persona menos empática, la menos empática del mundo. Entonces, sobre esa ley yo giro la vida también. Todo lo que entra tiene que salir, tiene que ser un flujo, porque si una que se llena de ego y otra vez, y después cuando quieras consumir o tener más conocimiento no te va a entrar más, porque el ego no te va a dejar aprender, te va a decir, yo ya lo sé, no, la verdad no, yo sé todo, no quiero. Y curso, no hago más cursos, la verdad no hago más cursos. Y no, yo es esto y esto me hizo bien, y con esto, como a mí me fue bien con esto, esta es mi método y esto es lo que yo enseño. Y plantarse ahí, yo creo que ahí es cuando uno empieza a envejecer. Uno dice que se pone viejo cuando ya no quiere aprender más, cuando ya no quiere modificar. Y hoy en día, el chiste, incluso en las empresas, hoy que hablábamos de educación, el paradigma de los recursos humanos antes era buscar gente que sepa y que sea cumplidora. Bueno, hoy no. Hoy, aparte de que lo que necesita es las empresas necesitan gente que sean esponjas, que sean capaces de adaptarse a nuevos conocimientos y que sean proactivos. Entonces, esa es la gran falla hoy en día de la educación y de las empresas, porque
se han comprometido toda la vida buscando buenos jefes y nunca tuvieron buenos líderes. Nunca se ocuparon de tener líderes, de formar líderes. Porque la diferencia entre igual que en los caballos, la diferencia entre jefe y líder es que el jefe manda y el líder convence. Y el líder es atemporal. Y las empresas, los países, los poderosos, le tienen miedo a los líderes. Le tienen miedo a los líderes. Entonces, empezar a desarrollar, a desarrollar con caballos. A ver, cuando vienen gente a domar caballos, hay gente que ha venido de empresas, pero yo no propongo con mis clínicas, vení a aprender a ser líder. No, no, mira, hay herramientas para trabajar con caballos. Y ahí que vos linkees o que yo te diga, te haga linkear, che, estás siendo jefe, no estás siendo líder, tenés que convencer. Y ahí la gente linkea y dice, yo esto lo podía hacer para mi empresa. Y yo cuando empezamos a trabajar el tema de los espacios con los caballos tienen 3 espacios, uno universal, uno compartido y uno individual. Cuando entras a un espacio individual tenés que respetarlo, porque es como en mi casa, si yo tengo un vecino y me toca timbre y yo no lo atiendo y un día se me entró por la ventana, digo, este tipo no me respeta nada. Bueno, cuando empiezan a entender cómo funcionan los espacios de los caballos, hay mucha gente que también entendió cómo funcionan el espacio de los hijos, cómo funciona la libertad, cómo funciona el soltar, cómo funciona soltar no solamente los caballos. Mira, la frase que yo tengo de inicio del curso es, ¿por qué uno ata a los caballos? ¿Por miedo, es decir, para que no se vayan o por miedo a que no vuelvan? Ese es el gran dilema a veces del poder entender cómo funciona el miedo y cómo funciona la seguridad. Entonces, el hecho de que vos puedas soltar, que puedas trabajar las relaciones en libertad. Las mejores relaciones se dan en libertad. Cuando la gente trabaja con caballos y con trabajo y con caballos en libertad, cuando aprenden a trabajar con caballos y a crear un vínculo, no desde, a ver, lo más común es, si yo pongo un caballo en el corral y te digo anda a buscarlo, lo van ensarrando contra el rincón hasta que se queda quieto y lo agarran y lo toman. Si yo les propongo al revés, digo, mira, vamos a esquematizar. Esto es alambrado, pasante, caballo. Pero se me va. Y si se va porque no quiere estar con vos. El problema no es del caballo, el problema es tuyo. Digo, si yo me acerco a cualquier ser, me acerco a un caballo y el caballo se aleja, es decir, hay una lógica que indica que el que se aleja no quiere estar con el que se acerca. Entonces, poder ver eso también nos hace replantear muchas cosas que desde la doma del caballo, replantearnos como seres humanos, donde realmente podemos decir que las mejores relaciones se dan en libertad. Y cuando esa relación se genera y se da en libertad, lo que empieza a funcionar es el primer engranaje, empieza a funcionar el primer engranaje de la empatía, empieza a funcionar el primer engranaje de yo estoy porque quiero, no porque me obligas. Eso, y ahorita que lo dices, veo que es algo que no es estático finalmente. ¿No? Hoy casualmente me pasó algo. Yo subo todos los días a ver los caballos y caminar voy con los perros, me encuentro los caballos, los burros, bueno. Y hoy amanecí con la cabeza revuelta, porque no he descansado, realmente no es mucho más. Y me acerco a una de las yeguas y digo, como no, o sea, con esta emoción que yo iba, me levanta la cabeza y me dice como, y me hizo una cara de aléjate que estás hartísima hoy, o sea, hoy no quiero estar contigo porque en esa emoción que tienes hoy no quiero estar contigo. Que además es la yegua que más se acerca cuando subo. Entonces, es algo que realmente no es estático y siento que es de mucha autoobservación también. Y esto puede que, claro, los caballos no tienen tantos juicios como nosotros y se dan cuenta muy fácilmente de esto que sentimos. Pero no es estático y esas relaciones no son estáticas tampoco. O sea, va mucho como también a un flujo emocional y a un flujo de ese estar que está bien. O sea, si un día
el caballo no se acerca, tampoco pasa nada, ¿sí? Porque podemos estar en otro momento. Entonces, creo que sí es algo que también hay que verlo, no como, porque claro, cuando se empiezan estas relaciones tan o sea, como cosificando el otro, y en este caso el caballo, queremos que todos los días esté igual, que todos los días cumpla igual, y que casi que sea una máquina que siempre nos dé gusto. Y no sucede realmente. O sea, también hay que darse ese espacio y nosotros tampoco lo vamos a hacer todos los días de la misma manera. Mira, yo creo que en el comienzo de la charla hablábamos de la raíz de la relación es el hombre. Lo que hay que modificar es la actitud del hombre, no domar el caballo. Me parece que la primera doma es la del ser humano. Vas a ver que en muchos escritos hay que dicen un caballo te está domando. Cuando uno entra en este trabajo cree que está domando un caballo y en verdaderamente lo que pasa es al revés, un caballo lo está domando. Por eso se llama integral, ¿no? Porque va y viene. Eh, pero yo creo firmemente que la base es el trabajo del humano y poder trabajar sus emociones, poder trabajar sus energías. Y con los caballos, nada, es importante poder tener si uno va a trabajar con las emociones de los caballos, lo, lo, lo primero que uno tiene que saber es trabajar con sus propias emociones, saber qué le pasa a uno. Y bueno, en lo personal, mi búsqueda fue por ese lado. Yo siempre cuento, tuve una experiencia con un caballo trabajando, un caballo maltratado, y en un momento no, es muy loco lo que me pasó. Estaba con un caballo y empecé a sentir interiormente y me pasaba y sentía toda la angustia que podía tener el caballo y veía como el maltrato y el dolor, me pasaba todo y yo me empecé a llorar desconsoladamente sin saber por qué y me asusté, es la verdad, me asusté porque nunca había estado en ese eje. Nunca me había pasado con otro ser vivo, ¿no? De estar en un lugar y con eso y estar la cabeza como telepáticamente metida dentro de otro cuerpo. Cuando esto sucedió, yo me asusté, abrí la puerta, me fui al medio del campo y cuando quise acordar, el caballo estaba atrás mío. Era un caballo que no lo podíamos tocar, pero no nos podíamos acercar a 40, 50 metros. Y a partir de ahí fue la búsqueda mía que tenía que ver con el manejo de las emociones antes de trabajar con caballos. Podés tener todas las técnicas que quieras. Podés estudiar milimétricamente cómo acercarte a un caballo, cómo mirarlo, cómo poner la mano para no ser depredador, cuántos metros hay. Pero si eso no está acompañado de arranque con un trabajo emocional y corporal, porque vos vas a trabajar con tu cuerpo, eh, va a tener muy poco resultado. Va a haber un vínculo vacío. Es decir, vos vas a ver la foto. Eh, pero si no tienes, puedes tener el conocimiento, pero el uso de esa herramienta, la sensibilidad con que uses la herramienta, es lo que va a hacer la diferencia del vínculo. ¿Está? De un vínculo estable, de un vínculo inestable, de un vínculo que es para siempre, de un vínculo buscado, de un vínculo forzado. Bueno, la sensibilidad con que apliques las herramientas va a ser la diferencia. Yo siempre digo, mira, en equitación, en doma, hay métodos, todos los que quieras. Cómo trabajar, cómo hacer, cómo no estar, cómo acercarte, cómo alejarte, cómo estar. Pero la única, la, la, el hecho de sentir el caballo en el pecho cuando te acercás, de que te pase algo cuando lo acariciás y sentís ese olor, ese es único. Esa, esa manera es tuya nada más. Bueno, Fabián, creo que con esto podemos ir como con, o sea, creo que la conclusión es definitivamente hay que domarse primero a uno mismo. Eh, espero
que el otro año puedas estar también acá en Colombia con nosotros, que ya estoy organizando mil cosas, Buenísimo. Sí, sí, sí. porque me encantaría tenerte desde la vez pasada que también estuve en tu muro. Mm, pues estoy convencida que tienes que venir a Colombia. Y bueno, te agradezco mucho, me encantó esta charla, creo que llegamos como que a sitios muy profundos y muy interesantes realmente de conversar. Como que no es, o sea, como no es de los caballos, sino de todo lo que encierra como esta relación. Entonces, te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla, me encanta hablar de todos estos temas que se van mucho más lejos de lo que estamos acostumbrados. Y bueno, allá estás 2 horas más que nosotros, ya está un tris tarde, de verdad, y otra vez, mil gracias por estar en el muro de caballos formadores, te esperamos también acá en Colombia, y si no, seguro podemos hacer más charlas y seguir hablando Por supuesto. todos estos temas. Me he sentido muy cómodo, muchísimas gracias por este espacio. Ojalá que, bueno, este tiempo pandémico pase lo más rápido posible y que deje un lindo aprendizaje para todos. En lo personal creo que estuvo bueno el hecho de poder descubrirnos en modo slow, donde uno aprende mucho más. En en algún comentario de un muro que me pedían que hicieran sobre esta pandemia, yo digo, mira, esto es como los caballos. Los caballos aprenden al tranco y en una energía muy baja, en modo slow. El mundo en este momento nos puso un freno de mano y nos puso en modo slow. Y entonces ahora estamos viendo como cosas que antes no veíamos, cosas más claras, cosas más... Y bueno, ese es el aprendizaje. Y el otro es, nada, estamos con miedo. Y ese miedo, nada, hay que elaborarlo y saber de dónde viene, nada más. Pero bueno, es un lindo momento que hemos pasado. Yo los invito mañana, yo tengo en mi perfil de Facebook, hacemos un programa, lo más parecido a un programa de radio, tele, donde tenemos invitados. Así que también te invito, así que aquí son 10, allí son 8 de la noche, así que mañana será 8:30 de la mañana, estamos en vivo ahí en Facebook. Muchísimas gracias, Luisa. Me he sentido muy cómodo. Bueno, no, a ti seguimos hablando. Que tengan todos una feliz noche y no se les olvide visitar el muro de Fabián, que tiene unos en De Doma vivos Integral, y ahí hace le unos digo. programas maravillosos. Listo. Salud y En buena vida. Doma Integral. Muchísimas gracias. Salud. Bueno, ay.